El día que cumplí 18 años, me convertí en un fantasma. Un fantasma muy rico. Vendí mi derecho a la trascendencia por una vida sin carencias. Esta es la historia de El contrato de no existencia. No fue una guerra nuclear, fue algo más lento. Una asfixia. Éramos demasiados. El planeta se ahogaba bajo el peso de nuestra existencia. La gente dejó de pelear por ideologías y empezó a pelear por calorías. Tener un hijo no era una alegría. Era un acto de agresión social. Una boca más que alimentar. Mi nombre es Feli. Nací en la generación límite. Recuerdo a mi hermana pequeña, Lira. Nació con los pulmones frágiles. Cada bocanada de aire era un lujo que no podíamos permitirnos. Vi a mis padres racionar todo. El afecto, la comida, la esperanza. Lira no lo logró. Y la única lección que su silencio me enseñó fue: no seas una carga. Y entonces el gobierno mundial nos dio la solución elegante. Lo llamaron el protocolo nulidad. Era simple, era voluntario, era brillante. Al cumplir 18 te ofrecían dos caminos. Camino 1, la lotería. Entrabas al sorteo de procreación. Si ganabas, te convertías en heredero. Tenías derecho a un hijo y una vida de servicio al futuro colectivo. Camino 2, el contrato. Firmabas. Tu línea genética se extinguía contigo y a cambio te daban el mundo. Un capital instantáneo, suficiente para vivir 10 vidas de lujo absoluto, sin trabajo, sin deudas, sin la carga de la posteridad. Yo firmé. Los primeros 5 años fueron un desenfoque. Fiestas en rascacielos que arañaban un cielo limpio, viajes a biomas restaurados, arte, placer. Éramos la élite dorada, los no existentes. Éramos hermosos y éramos estériles. El vacío no llegó de golpe. Empezó en el Museo de Historia. Yo estaba viendo el proyecto Orión, el plan para la primera nave interestelar. Y me di cuenta que no me importaba. ¿Para qué? Ya no estaré allí. Nadie que yo conozca estará allí. No habrá un hijo de mi hijo que lea mi nombre en un libro. Vi a mis amigos, artistas que dejaban obras maestras a medias, científicos que abandonaban la investigación fundamental por el diseño de yates más rápidos. Habíamos comprado nuestra felicidad presente, hipotecando el futuro de la especie. El planeta respiraba, pero la humanidad había dejado de soñar. Y entonces la conocí. Se llamaba Daisy. Ella no era como nosotros. No tenía la ligereza vacía de los no existentes. Ella era pesada. Tenía gravedad. Nos conocimos en la biblioteca del Congreso. Yo estaba allí para admirar la arquitectura. Ella estaba investigando la reintroducción de abejas. Hablamos durante horas. Ella no hablaba de fiestas, hablaba de ciclos y legado. Y por primera vez sentí envidia. Pero entonces vi la verdad de los herederos.
No idealices mi vida, Feli, me dijo una noche mirando la lluvia. No es romántica. Cada comida, cada relación, cada hora de mi día está al servicio del mañana. No me pertenezco, pero pertenezco a algo. Cuando camino por la calle, la gente me ve y ve esperanza. A ti te ven y solo ven el presente. Tu libertad es un eco en una habitación vacía. La mía es una cadena que nos ancla a todos a un futuro. Daisy, con su derecho a la trascendencia, era una esclava, y yo, el fantasma estéril, era libre. El sistema no nos dividió en ricos y pobres, nos dividió en libres sin futuro y prisioneros del futuro. Nos enamoramos. Fue estúpido, fue ilegal, fue humano. El contrato de nulidad es claro. Cláusula 11b. La asociación romántica o matrimonial con un heredero anula el contrato. Anulación significa todo. La devolución del capital, la pérdida del estatus, la pobreza. No digo nada, solo camino hacia ella. Tomo su mano y la guío fuera del apartamento, hacia la calle, hacia la terminal pública más cercana. La pantalla brilla con una luz fría y azul. Selecciono Administración de contrato. Luego, Anulación voluntaria. Cláusula 11b. La pantalla pide mi pulgar para confirmar. Miro a Daisy. Ella no asiente, no sonríe, solo espera. Sabe que esta decisión no es para ella, es para mí. Presiono mi pulgar contra el cristal frío. El texto en la pantalla parpadea, procesando. Y luego el veredicto. No hay una alarma, no hay una penalización monetaria, solo una línea de texto que lo cambia todo. Estatus actualizado. Activo biológico redundante. Ya no era un no existente, tampoco un heredero. Era nada. Un error del sistema. Un fantasma. Ahora sin el dinero. Sentí la mano de Daisy apretar la mía, y por primera vez en un mundo que había comprado y vendido el futuro, sentí que empezaba. Para salvar el mundo, la humanidad negoció su propia trascendencia. Crearon una solución ética para el nacimiento y se encontraron con una crisis existencial. ¿Qué es más valioso? ¿La libertad garantizada del presente o la posibilidad dolorosa de un futuro? ¿Y tú qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte la próxima. Nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.